Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos a tocar el tema de configuración electrónica de kernel. En el último video aprendimos cómo hacer la configuración electrónica desarrollada y dijimos que la configuración electrónica es la distribución que tienen los electrones en los diferentes niveles de energía dentro del átomo. El día de hoy vamos a aprender una forma diferente de poder simplificar esta configuración electrónica. La palabra kernel significa corazón o núcleo. Entonces, para la configuración electrónica de kernel vamos a usar un núcleo que me va a permitir englobar un número determinado de electrones y por lo tanto reducir en longitud la configuración electrónica. Entonces la podemos definir como una forma simplificada de la configuración electrónica de un elemento, sustituyendo los electrones anteriores a la capa de valencia por el gas noble del nivel anterior. Este se coloca entre corchetes y seguido de los electrones restantes. Como kernel o núcleo siempre vamos a usar a los gases nobles, que recordemos que en la tabla periódica de los elementos son los elementos de la última fila, que van a ser helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y ellos nos van a servir como referencia debido a que todos tienen su última capa completamente llena. Por lo tanto, nunca los vamos a encontrar ionizados. O sea, los gases nobles nunca pierden o ganan electrones. Por eso son una buena referencia para poder hacer la configuración electrónica del resto de los elementos. Para eso es muy necesario ubicar también otro dato que nos proporciona la tabla periódica, que es el número de periodo. Lo vamos a encontrar en la parte izquierda de la tabla y van a ser números que van del 1 al 7, como lo veíamos también en la tabla cuántica. Este número me va a indicar el periodo. ¿Por qué es importante? Porque cuando queremos hacer la configuración electrónica de kernel, debemos ubicar en qué periodo se encuentra el elemento con el que queremos trabajar, ya que vamos a usar el gas noble del periodo anterior inmediato. Es decir, si yo quiero hacer la configuración electrónica del molibdeno, por ejemplo, ubico en qué periodo se encuentra, y el molibdeno lo tengo en el periodo 5. Por lo tanto, me voy un periodo anterior, o sea, el periodo 4, y localizo al gas noble del periodo 4, que en este caso sería criptón. Por lo tanto, criptón me serviría como núcleo o kernel para poder realizar la configuración electrónica del molibdeno. Vamos a verlo de forma más detallada. ¿Por qué usamos entonces a los gases nobles? Quiero que observen la configuración electrónica que tienen cada uno de ellos. Ese es su número atómico. Y lo que podemos observar es que para el helio, su configuración es 1s2. Recordemos que en el orbital 1 pueden albergar como máximo 2 electrones. Por lo tanto, su único orbital lo tiene completamente lleno. Después del orbital 1, o sea, a partir del 2, todos van a tener un máximo de 7 electrones. De 8 electrones en su último orbital. Por lo tanto, aquí podemos observar que todos ellos en su último orbital van a tener 8 electrones. O sea, tienen su regla del octeto completa o su último orbital lleno. Vamos a ver un ejemplo práctico. Y tenemos el fósforo y el neón. Primero voy a hacer la configuración electrónica de los dos por separado para entender de dónde proviene la configuración electrónica de kernel. Voy a hacer primero la del neón, que es el gas noble del periodo 2. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Recuerden que la configuración electrónica colocamos el símbolo y su número atómico. Y después nos localizamos en la regla de las diagonales. Recuerden que todos empiezan en 1s2 en la configuración electrónica desarrollada. Y esta es la configuración electrónica para el neón: 1s2, 2s2, 2p6. Como ven, tiene su último orbital completamente lleno, o sea, con 8 electrones de valencia. Y aquí abajo voy a hacer la del fósforo con número atómico 15. Nuevamente siguiendo la regla de las diagonales. Después de 2p6 sigue 3s2
y luego 3p6. Aquí ya tengo los 15 electrones acomodados. Ahora, observemos lo siguiente. La configuración electrónica del fósforo hasta aquí es exactamente la misma configuración que tiene el neón. Por lo tanto, nosotros podemos reducir todos estos electrones usando como kernel o núcleo al neón. Por lo tanto, ¿cómo se hace la configuración electrónica para fósforo utilizando el kernel? Lo que yo voy a hacer es colocar nuevamente el símbolo del elemento y con su número atómico. Y ahora, en lugar de empezar por 1s2, voy a colocar entre corchetes el símbolo químico del gas noble que deseo ocupar, o sea, del periodo anterior. Y le voy a colocar su número atómico. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el momento ya hemos acomodado 10 electrones y solamente me hacen falta por acomodar 5. Ahora, ¿cómo sé en qué número debo continuar? Bueno, pues debo de ubicar en qué periodo encontré al fósforo. Como el fósforo se encuentra en el periodo 3, yo voy a colocar el número 3 y todos, absolutamente todos, van a empezar con S. Y el 2, porque recuerden que el subnivel S puede albergar un máximo de 2 electrones. Una vez que ya coloqué esto, me ubico nuevamente en la regla de las diagonales y ya anoté esto. Por lo tanto, me voy a la siguiente diagonal y quedaría 3p3. Si se dan cuenta, la configuración electrónica de kernel me arroja los mismos datos que la configuración electrónica desarrollada. O sea que su último nivel de energía es 3, que su último subnivel es P y que tenemos en total 5 electrones de valencia. Por lo tanto, esta configuración es una alternativa eficaz para poder explicar los datos más importantes que nos arroja la configuración electrónica, pero en un espacio mucho menor y haciéndolo de forma más sencilla. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo me están pidiendo realizar la configuración electrónica para el uranio, pero vean, ahora lo complicado es que tenemos que acomodar 92 electrones. Hacer la configuración electrónica para 92 electrones ocuparía mucho más espacio y además sería muy larga. Por lo tanto, en estos casos usaremos la configuración electrónica de kernel. El uranio se encuentra dentro de los actínidos y en los actínidos vamos a recordar un poquito cómo se encuentra ubicado en la tabla periódica. Al uranio lo voy a encontrar, permítanme un segundo. Al uranio lo voy a encontrar en la parte de los actínidos. Y aunque aquí yo no tengo ningún periodo, nosotros debemos recordar que los lantánidos pertenecen al periodo 6 y los actínidos pertenecen al periodo 7. Por lo tanto, si uranio lo tengo en el periodo 7, yo voy a utilizar el gas noble del periodo anterior, que sería radón. Y esa es la razón por la que vamos a usar a radón como kernel. Entonces, nuevamente voy a colocar el símbolo del uranio con su número atómico que es 92. Entre corchetes, recuerden, coloco el símbolo del gas noble que voy a usar como kernel con su número atómico que es 86. Y como el uranio lo tengo en el periodo 7, yo coloco 7s2. Recuerden que siempre empiezo con S2 y el número 7 se deriva del periodo en el cual se encuentra el elemento con el cual estoy trabajando. Me ubico nuevamente en la regla de las diagonales y yo ya coloqué el 7s2, por lo tanto me voy a la siguiente diagonal y me toca colocar el 4f. Hasta aquí voy 86 y 2, 88. Para 92 me hacen falta 4. Por lo tanto,
Esta sería la configuración electrónica de kernel para el uranio. Y si se dan cuenta, es sumamente resumida o reducida comparándola con una configuración electrónica desarrollada. En este podemos obtener los siguientes datos. El último nivel de energía sería 7, sus electrones de valencia son 2 y su último subnivel, recuerden que es independiente de su último nivel, sería F. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya quedado todo claro, espero poderles ayudar un poco a resolver algunas dudas y seguiré pendiente de contestarles las que se generen durante este video. Que tengan excelente día, hasta la próxima.